Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, que me lo han preguntado muchísimo a lo largo del tiempo del canal, y es ¿cuánto gana un contable? Esta vez vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de numeritos. Me voy a referir a 4 países latinoamericanos y uno en Europa, que es España. Los sueldos están actualizados a este año. Y antes de entrar en cifras, antes de entrar en números, sí quiero comentarles varios factores que hacen que dependa lo que se gana, no solamente en un país, sino dentro del país. Por ejemplo, ¿qué hace que ganes más dinero en una empresa u otra? ¿O qué hace que te insertes al mercado laboral más rápido que la competencia o que tus compañeros? En primer lugar, está el grado de preparación que poseas con respecto a la profesión a la cual te vas a dedicar. En este caso hablamos del tema contable. El grado de preparación, qué tantos estudios posees en el área contable, en el área, por ejemplo, también fiscal, en el área de auditoría, si tienes algún máster o estudios superiores además de los universitarios. Evidentemente se supone que a mayor grado de instrucción vas a tener una mayor remuneración. Igual está con la experiencia. A mayor experiencia o experticia que tú tengas en el campo profesional en el cual te vas a desarrollar, se supone también que vas a ganar vas a obtener una mayor remuneración, o en el caso que trabajes de forma autónoma, un mayor beneficio, un mayor honorario. Depende también el hecho de los conocimientos extras que poseas, además de los conocimientos básicos de la carrera. Por ejemplo, ¿qué se valora muchísimo hoy en día? ¿Qué deberías conocer? ¿Qué deberías saber al momento de enfrentarte a un mercado laboral? Los idiomas. Yo considero fundamental que además, por ejemplo, si somos castellanohablantes, que manejes otro idioma. El inglés es básico. Es básico porque hoy en día las empresas, desde hace muchos años, ya están globalizadas, ¿sí? Y nos manejamos en términos financieros muchísimo en inglés. Otra cosa que tienen que considerar, sobre todo, no solamente en distintos países, sino incluso dentro del país donde están, es la ubicación geográfica. No van a ganar lo mismo si ustedes trabajan en provincia, ¿sí?, a si trabajan en la capital del país o en una ciudad importante del país donde estén. Les pongo ejemplo España. En España no se gana lo mismo si tú trabajas en Madrid o en Barcelona a si estás trabajando, por ejemplo, en Badajoz, o si estás trabajando incluso en Islas Canarias. No se gana igual. Igual les comento que el acceso al empleo no es el mismo el que se tiene, o mejor dicho, más que acceso a empleo, oportunidades laborales no son las mismas las que se tienen en la ciudad capital o en las ciudades más importantes, más grandes, que las oportunidades laborales que se tienen en provincia. Las necesidades por el número de entidades que existen en las grandes ciudades versus las que existen en provincia. Evidentemente en provincia o en ciudades pequeñas o incluso pueblos hay menos necesidad de profesionales, ¿sí? Entonces, ya sabiendo lo básico, también les comento que el sueldo puede ser muy alto, pero tienen que considerar o comparar con el costo de vida del lugar donde trabajan, porque el sueldo sí es muy alto, pero el costo de vida también es muy alto o incluso superior al sueldo que ganan. Pues analicen y vean si les conviene la profesión que están desarrollando o si están en el lugar adecuado. Otro puntito, finalmente, antes de pasar a darles cifras, es que sepan que las empresas pequeñas a veces el sueldo base lo pagan más o menos todas las empresas por igual, pero las multinacionales, las grandes empresas, generalmente tienen mayores beneficios económicos extrasalariales, cosa que a lo mejor no pueden obtener en pequeñas empresas o en empresas familiares,
¿sí? Entonces, una vez que sepan esto, ya hablamos de lo más básico. Ahora les voy a pasar a dar las cifras de lo que gana un contador. Vamos a empezar por Colombia, terminamos por España, 5 países: Colombia, México, Argentina, Chile y España. Bueno, aquí tenemos cuánto ganaría un contador en Colombia. Los sueldos están dados en la unidad monetaria de pesos colombianos. Fíjense que el auxiliar contable, que es aquella persona que tiene 1 o 2 años de experiencia, ganaría aproximadamente la mitad de lo que podría ganar un contador con 3 a 4 años de experiencia. En el área de impuestos, evidentemente, por los conocimientos ganaría más que una persona que solamente tenga título de contador sin ese conocimiento extra o adicional. Curiosamente, los becarios o pasantes contables tienen una remuneración un poco inferior a lo que es el salario mínimo para el año 2019, pero sí se les remunera. Hay países donde los becarios o pasantes no reciben ningún tipo de remuneración. Y ahora, si comparamos los salarios con el costo de la vida aproximado, se pueden dar cuenta que ese salario, pues si tienen 3, 4, 5 años de experiencia en adelante, sí se los va a cubrir. Pero si están recién graduados o tienen 1 o 2 años de experiencia, pues no, la verdad es que no, porque el auxiliar gana apenas un poco más del salario mínimo. Y vean que el costo de vida, incluyendo el gasto de vivienda, luz, agua, internet, comida, transporte y cuidado personal, como alguna medicina, ropa, diversión, que también forma parte del costo de vida, pues no les alcanza. Estos datos son bastante interesantes y les comento que Colombia no es de los países donde peor remuneran a los contadores, sino que lo contrario. Veamos ahora el caso de México. Con respecto a México, es interesante comentar que hay 2 tipos de salario mínimo denominado en pesos mexicanos. Uno que es la zona libre de la frontera norte más cercano a Estados Unidos, y otro es lo que se gana en el resto del país. Ambos salarios mínimos son bastante inferiores si se comparan con el costo de vida en México. Nada más el gasto de vivienda, fíjense, observen cómo supera ese salario mínimo mensual. Por otro lado, un becario pasante contable podría ganar lo que es el salario mínimo mensual, pero ya cuando se es auxiliar contable, se están recién graduados, ya se supera a ese salario mínimo. Y sí les comento que estos salarios comparados con otros países de Latinoamérica son bastante bajos, ¿sí? Y por supuesto comparando con ese costo de vida. Un contador con 4 a 5 años de experiencia gana en promedio unos 17,100 pesos mexicanos. En el área de impuestos, evidentemente, al tener mayor experiencia y un conocimiento técnico específico en el área fiscal, pues se les remunera obviamente un poco más alto. Y en el área de auditoría sí se gana incluso menos que lo que gana un contador general. ¿Sí? Esto es llamativo porque la auditoría se supone que tienen que tener conocimientos no solamente de hacer, sino de revisión de estados financieros. ¿Okay? Contrario a México, Argentina es un país donde los contadores están bastante bien remunerados. Por supuesto hay que tener en cuenta las crisis políticas y económicas de países latinoamericanos, y hay que estar conscientes que Argentina actualmente desde el punto de vista económico no está pasando por su mejor momento, sobre todo en temas inflacionarios. Les hago hincapié en que el salario mínimo mensual que aparece en la imagen es hasta septiembre de 2019 y que probablemente en los próximos meses, en el primer trimestre de este año 2020, ese salario mínimo suba. Sin embargo, pueden observar que un contador gana casi 3 veces más que el salario mínimo. Un contador con 4 o 5 años de experiencia. Los sueldos también se elevan muchísimo con respecto al área de impuestos y también en el área de auditoría.
Un becario pasante contable recibe remuneración, está un poco por debajo de ese salario mínimo, pero es un salario, como pueden observar y comparar, por ejemplo, con México, proporcionalmente son salarios más altos. Fíjense que el contador con 4 o 5 años de experiencia tiene capacidad, por ejemplo, para hipotecarse o adquirir una vivienda propia. Tiene capacidad para hacer frente, costear todo lo que sea gastos de servicio, internet, comida, transporte, cuidado personal, e incluso tiene capacidad para ahorrar, capacidad para viajar, para hacer estudios superiores, para invertir. Fenómeno que no se da en otros países del mismo continente. Con respecto a Chile, sí debo mencionarles que durante el año 2019 se han generado una serie de protestas importantes, no solamente en la capital, sino a lo largo de todo el país, de problemas sociales, quejas con respecto a la parte política, a cómo está dirigiéndose el país desde el punto de vista político, económico. Esto ha generado desempleo, las huelgas, los paros han generado desempleo. Y pueden observarla quizá porque las razones de este descontento social es que incluso con la promesa del presidente actual de que en marzo de este año se va a subir el salario mínimo a 317,000 pesos chilenos de forma mensual, esto no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que es la canasta básica o el costo de vida por persona mensualmente en dicho país. Nada más de gasto de vivienda por persona son aproximadamente unos 360,000 pesos chilenos. Esto si es una persona que quisiera vivir de manera independiente. Con un sueldo mínimo no se alcanza a cubrir ni siquiera ese gasto por viviendas. No hablemos ya de lo que sería cubrir todo lo que es luz, agua, teléfono, internet, la comida, transporte y lo que se llama cuidado personal. Les comento que sí, que los contadores ganan mucho más que ese sueldo mínimo, inclusive los becarios o pasantes, pero comparen lo que son los sueldos de, por ejemplo, un contador con varios años de experiencia, que es 687,000 pesos, con respecto a los 690,000 del costo de vida. Es más alto el costo de vida por persona que lo que gana un profesional en el área contable en Chile, incluso con varios años de experiencia. Con respecto finalmente a España, les puedo decir que los contables ganan más que el salario mínimo interprofesional. También les comento que ese salario que ustedes ven de 900 euros mensuales, con el nuevo gobierno que recién está estrenándose ahora en enero del año 2020, se ha prometido una subida del salario mínimo interprofesional y que los salarios se ofrecen, si ustedes entran en cualquier página web de empleo, generalmente por salario bruto e incluso paquete anual. Por ejemplo, pueden observar un salario bruto anual de 24,000 euros, 20,000 euros, 18,000 euros, y que el salario bruto no va a ser lo que ustedes reciban o se les deposite en nómina a final de mes. La forma de pago, por ejemplo, aquí en España es una vez al mes. Hay países, por ejemplo, en Latinoamérica donde se paga cada 15 días, en 2 quincenas. Aquí no, aquí se paga a final de mes. Y que el salario bruto, por ejemplo, cuando son 24,000 euros brutos al año, nómina probablemente se reciben aproximadamente unos 1.400 a 1.500 euros al mes. ¿Sí? Entonces, a lo mejor les parece muchísimo, 24,000, 30,000 euros brutos al año, pero cuando sacan lo que es el salario neto o que se deposita líquido en nómina, no es tanto. Esto se debe, por supuesto, a las retenciones de IRPF y a las series de contribuciones, por ejemplo, a la seguridad social, al paro, ¿ok? Sin embargo, les comento que con lo que se gana, incluso como auxiliar contable, alcanza para vivir en España, en Madrid, en ciudades como Madrid o Barcelona. Eso sí, ese gasto de vivienda que ustedes observan allí de 550 euros al mes, eso es para
viviendas que estén cerca del centro de la ciudad, no en la propia ciudad. Hay muchas veces que muchas personas viven en las cercanías de la ciudad y se transportan, por ejemplo, en trenes que se llaman Renfe, que son trenes de cercanía, y allí sí les puedo decir que más o menos un alquiler o una hipoteca de un piso de unas 2 habitaciones más o menos, les costaría unos 550 euros al mes. Si quieren vivir, los alquileres o precios de las hipotecas sí se disparan. Incluso hay mucha queja social por parte del español de a pie con respecto a lo que es el coste de la vivienda, porque se considera lo que es una especie de burbuja inmobiliaria, o que los precios de mercado están inflados con respecto a lo que es realmente el coste real de esa vivienda por metro cuadrado. Pero sí, como les comento, el sueldo les va a alcanzar si ustedes estudian y viven aquí en España y se ponen a trabajar aquí en el área contable. Sí que les alcanza para vivir. Pueden vivir al principio en cualquier país donde ustedes ejerzan la carrera. Los primeros años pues les va a costar un poco más independizarse, y en la medida que van ganando experiencia, que van teniendo mayores herramientas de conocimiento, estudian más, se preparan, por ejemplo, en idiomas, obviamente van a tener un mayor estatus o calidad de vida. Cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Y si quieren saber más o menos cuánto ganan, ven este vídeo dentro de 2-3 meses y los sueldos han variado, pueden entrar en páginas que ofrecen empleos, por ejemplo Computrabajo, por ejemplo Infojobs. Estas páginas les pueden orientar sobre cuál es el sueldo del sector laboral donde ustedes van a desempeñarse, ¿sí? Van a obtener de primera mano cifras reales y actualizadas de lo que pueden ganar una vez que se gradúan y dependiendo del cargo al cual opten.